Ok. Estoy probando audio. Ok, creo que sí, ya estamos al aire bien. Sin problemas. Bien. Ok, pues muy buena noche tengan el auditorio del día de hoy. Estamos transmitiendo justamente desde Socialismo Extinción México. Y pues vamos a platicar hoy, a tener una breve charla sobre la cuestión de la dignidad laboral, sobre la lucha laboral que hemos desarrollado en México ya desde, pues tanto históricamente como en este último periodo. Nos acompaña con nosotros aquí el abogado Humberto Ceguera, que justamente pues es un activista y pues un profesional y un experto de cuestiones laborales. Ha sido pues vaya, abogado o parte del cuerpo jurídico de varios sindicatos independientes, ha sido activista ya laboral desde hace bastantes años y pues hoy justamente pues nos acompaña, lo tenemos aquí como invitado. Y bueno, un poco como una pequeña introducción de esta parte, pues cabe destacar que pues México como país capitalista pues siempre ha tenido condiciones más o menos adversas, vaya, desde su nacimiento, desde su desarrollo. Hay que mencionar que siempre ha habido una fuerte influencia norteamericana, sobre todo, y que la propia autonomía de los trabajadores siempre se ha visto pues en situaciones muy delicadas o muy vulnerables, sobre todo pues al control no solamente de la patronal, sino también claramente de la aristocracia obrera, de la burocracia sindical, del charrismo sindical, que esencialmente pues quedó marcado por el corporativismo priista y que pues llevó a una gran crisis en el movimiento de masas de los trabajadores, principalmente aquí en México, pero también en otros países de Latinoamérica y algunos otros países del llamado tercer mundo, llamado países en desarrollo, también este término absolutamente burgués, y que efectivamente, pues, sobre todo se acentúa esta situación después de iniciar la Guerra Fría, no solamente por una cuestión económica internacional, sino también por una situación en donde políticamente se busca dar pues una liquidación a todos los movimientos sociales, principalmente a todos los movimientos de izquierda populares, aquellos movimientos de los trabajadores, y que en términos generales pasa a liquidar justamente buena parte del sindicalismo combativo que había aquí en México. Sin lugar a dudas, pues muchos de los sindicatos, de los sectores de maestros, de los sectores tranviarios, de los electricistas, etcétera, pues han sido de los sectores también más combativos. Sin embargo, pues son más o menos en la segunda mitad del siglo pasado que terminan prácticamente muy desgastados. Actualmente, pues es el sindicato, sobre todo la disidencia magisterial del sindicato de maestros, es la más activa a nivel nacional. Eh, Uno de los últimos grandes sindicatos que se tenían, que era el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues prácticamente también quedó hecho trizas, justamente después del sexenio de las reformas de las reformas de Felipe Calderón. Y de la misma manera, pues ahorita hay una expectativa, ¿no? Se dice muy bien que pues venía el cambio y que toda esta situación, una mejora en los trabajadores con la victoria de López Obrador. Sin embargo, también, pues vaya, ¿no? Una cosa siempre es lo que se dice popularmente, lo que se dice tal vez más mediáticamente, asumiendo que también, pues, hay opiniones de los medios de comunicación muy sesgadas, pero también que pues la versión oficial también tiene letras chiquitas, ¿no? Y eso es muy importante identificarlo, porque a fin de cuentas la desigualdad en México siempre ha sido una situación importante. Más o menos el índice de Gini nos sitúa en términos de los países de Latinoamérica. Somos uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica. Si no me recuerdo, creo que es
.48 de escala 0 a 1 en el índice que tenemos. Y en los últimos años, en las últimas décadas más o menos, justamente con esta ola de privatizaciones, con esta ola de despojo de derechos laborales, viene una desigualdad mayor, viene una desigualdad en donde los ricos ganan más todavía, tienen mayores ingresos y pues al inicio un gran ahondamiento de la pobreza que llegó al 50 y tantos %, casi rondando el 60, pero que no ha cambiado tampoco mucho, ¿no? Varía generalmente del 46, otra vez regresa al 52, al 53, y que en términos generales, pues también ha habido una polarización, por así decirlo, una desigualdad mayor, en donde pues estratos medios, por así llamados, pues también se van reduciendo. Esta situación pues no ha cambiado mucho. Sin embargo, también en la actualidad pues escuchamos mucho con respecto a algunas nuevas reformas que se han propiciado en el ámbito laboral, sobre todo en los últimos 2 años, y que también tienen algo de relación o son usadas políticamente para contradecir justamente la política laboral que se llevó a cabo, pues, durante el sexenio de Fox, durante el sexenio de Cedillo y durante el sexenio de Calderón, principalmente de Calderón a Peña Nieto. Entonces, Humberto, ahí no sé si justamente nos quieras compartir un poco más del análisis histórico y de qué opinas justamente con respecto a la situación de los trabajadores, de las y los trabajadores aquí en México, con respecto a este cambio de periodo, ¿no? Tanto, no solamente este, del periodo del llamado milagro mexicano a la Guerra Fría, sino también de esta supuesta salida del neoliberalismo, o que algunos califican como post-neoliberalismo, que es un neoliberalismo que ya no se dice a sí mismo neoliberalismo, pero que mantiene muchas políticas también de subcontratación, de vulneración de derechos laborales y sociales. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, yo lo que veo es de que, pues, este nuevo gobierno aparentemente pretendió depurar en el mundo del trabajo a los sindicatos corporativos, a los sindicatos blancos, ¿eh? Porque fueron acusados ante instituciones, organismos internacionales como la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, y en las mismas negociaciones de la actualización del Tratado de Libre Comercio por los trabajadores norteamericanos y canadienses, de que pues aquí se tenía la fuerza de trabajo más barata del mundo, pues porque no se respetaban los derechos humanos colectivos de los trabajadores, ¿no? Entonces esa reforma laboral del 17, una reforma constitucional del 17 y una reforma laboral del 19, ¿verdad? De 2019 y 2017 y 2019 pretendió acabar con esa simulación, con esa cuestión fraudulenta que existía en México. Sin embargo, no lo logró, porque las cosas siguieron igual. El viejo sindicalismo se adaptó. El viejo sindicalismo neocharro y blanco se adaptaron a las condiciones, y la propia autoridad les dio muchísimas facilidades, ¿no? De tal manera de que ellos condujeron los procesos de legitimación de contratos, no obstante de que eran los cuestionados, y a los trabajadores que son los titulares originarios de los derechos colectivos se les negó toda intervención, ¿no? Yo estuve viviendo el proceso en la universidad, en la UNAM, de cómo se legitimó el contrato por parte de un sindicato blanco que estaba cuestionado pues de toda la vida, de propatronal. En una primera consulta perdió, no ganó fue muy reducida la votación, se tuvo que hacer otra, y en la segunda consulta para la legitimación del contrato colectivo no ganó. Sin embargo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral le otorgó una
constancia de legitimación, ¿no? Ahorita está cuestionado esa constancia en un amparo, pero la regla es de que la inmensa mayoría de sindicatos viejos que nunca representaron a los trabajadores siguen ahí, ¿no? Y también se vio que el sindicalismo independiente pues, es muy reducido, es muy reducido, no le favorece una correlación de fuerzas y que el sindicalismo que los líderes que hicieron alianza con el gobierno en turno, pues ellos están generando una especie como de neocharrismo, ¿no? Neocharrismo, neocorporativismo sindical, ¿no? Tenemos el caso de Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Aces, ¿no? Los que más salen, ¿no? Que pues son, digamos, reminiscencias del viejo sistema corporativo sindical, ¿no? Es hereditario, se lo heredó a Napoleón su papá, ¿no? Y al tal ese es la Güera Rodríguez, ¿no? Es pariente de la Güera Rodríguez de Sutero, el Charro de Sutero, ¿no? Entonces, eso, digamos, a nivel general, otra vez se facilitó el sindicato petrolero y otros sindicatos, pues sin mayor bronca, bajo plataformas de elección electrónica, se adaptaran a las nuevas condiciones, ¿no? Y no se ganó, las corrientes sindicales independientes no ganaron absolutamente ninguna sección, en ningún sindicato, ni en el CENTE, ¿no? También por ejemplo, se modificó la ley burocrática para que en el sector público, que agrupa alrededor de 8 millones de trabajadores, no que agrupa, sino que son alrededor de 8 millones de trabajadores públicos, también las dirigencias nacionales y seccionales tendrían que renovarse con voto personal, libre, directo y secreto, ¿no? El caso que fue bien público, fue notorio, fue el del CENTE, ¿no? La disidencia, la oposición no ganó una sola sección, ¿no? Del CENTE. Y todas se ajustaron a las nuevas reglas de voto personal y de secreto. Entonces, pues ante esta, digamos, indefensión en que están los trabajadores mexicanos, ahora resulta que el líder sindical es el presidente, ¿no? Que decreta aumentos al salario mínimo, ¿no? Y aumento al aguinaldo, aumento a las vacaciones, ¿no? Y aparentemente la pretendida reducción de la jornada, ¿no? 40 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, o sea, el viejo, ese es el rasgo del sistema político, el paternalismo, ¿no? El paternalismo, ahora sí que él es como experto en esto, ¿no? Y ahora todos por aclamación, el pueblo mexicano desinformado lo aclama, ¿no? Lo tiene como como el gran líder, ¿no? Pero bueno, pues eso es, digamos, contrario a lo que es un Estado de Derecho realmente, ¿no? Porque en realidad un Estado de Derecho democrático, en realidad debería de darle ya, los trabajadores deberían ser en vez de objeto de derecho, sujetos de derecho, ¿no? Pero pues como hay un sindicalismo, no hay el sujeto social, político, todavía, digamos, constituido, no tiene un partido, los trabajadores, ¿ah? No hay un sujeto social organizado, pues delegan su voluntad, ¿no? Nunca ha presentado, que yo sepa, una iniciativa de ley el sindicalismo independiente, ¿no? Quizás ahora estén por ahí pensando en eso, ¿no? En plantear alguna iniciativa. Siempre han dejado hacer, ¿no? Al Ejecutivo en este caso al Legislativo, ¿no? El día que los trabajadores asuman una actitud, digamos, de autonomía, de autogestión, de independencia, que ejerzan su soberanía, ese día vamos a tener leyes distintas, ¿no? Por ejemplo, esas 20 reformas, esas 20 iniciativas, ¿no? Son simples paliativos lo que están haciendo, ¿no? No expresan el sentir de los trabajadores, ¿no? Parecen más bien iniciativas clientelares, ¿no? Esto de otorgar fijar un salario
un salario profesional a los maestros de tiempo completo de la SEP, ¿no? Y esto de fijar 2 salarios mínimos, la, la cuota máxima de jubilación de trabajadores que entraron después del 97 en el sector privado, después del 2007 en el sector público, cuando cumplan los 30 años de servicio, su cuota no se habla de que deberá ser de 17,000 pesos, 16,000 y cacho, ¿no? Pero pues el promedio del salario en México no es el que dice el presidente, ¿no? No es de 16,000 pesos, ¿no? Es menor, ¿no? Uno que ha vivido el sindicalismo, pues la verdad es que es muy bajo. Yo no creo que yo, por ejemplo, en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, yo no creo que el salario promedio sea de 17,000 pesos, ¿no? Es mucho menor, ¿no? Y si ese es un sindicalismo que tiene más de 40 años, casi 50 años de tradición de lucha, pues esa es una muestra clara de que las cosas no andan bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que eh, eh, para modificar esta correlación de fuerza, los trabajadores deberían de, pues, retomar el rumbo que alguna vez tuvieron, ¿no? Antes de los 30 o en los 30 había sindicatos nacionales de industria, ¿ah? Que luego fueron charrificados con Miguel Alemán, ¿no? O sea, fueron corporativizados, forzados, ¿no? Por la coacción, por la violencia, a encuadrarse dentro de lo que era ahí digamos, como que por la fuerza se impuso a los trabajadores el control sindical, ¿no? Charro, ¿no? Con Jesús Díaz de León en el sindicato ferrocarrilero. Bueno, pero hubo momentos de independencia, de autonomía. Por ejemplo, las jubilaciones. Las jubilaciones contractuales surgieron antes que las jubilaciones legales, que la ley del Seguro Social, que la ley del ISSSTE. Y no establecían las condiciones como las establece la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE para jubilarse, ¿no? Un trabajador de algún sector donde hubiera jubilación contractual, el único requisito era que cumpliera 30 años de servicio, independientemente de la edad, y si era con salario integrado, ¿no? Yo vi claramente que así se jubilaban los electricistas hasta antes del cierre, ¿no? Muy seguramente sucedía lo mismo ahí donde había jubilación contractual, ¿no? Como en Pemex, como en Teléfonos de México, que hay un proceso también de despojo de de mutilación de los contratos, ¿no? Propiciado por los mismos dirigentes neocharros, ¿no? Entonces, el tema es de que mientras los trabajadores no reasuman su soberanía que algún día tuvieron, que haga que se autodeterminen, las cosas no van a cambiar. Si no hay democracia en el mundo del trabajo, todo lo demás es pura simulación, ¿no? Nada más le dan paliativos, ¿no? Yo ayer estaba viendo que, por ejemplo, para el presupuesto de egresos aprobado el año pasado, asignaba 500 billones de pesos para funciones de policía y 500 billones de pesos para bienestar y 460, 70 millones para educación. ¿Qué quiere decir? Que para el gobierno actual es importante funciones de policía y de clientelismo, ¿no? A través de esos 134 programas que tiene esta política del bienestar, ¿no? Aparente, ¿no? Del bienestar, que son simples migajas lo que da a la gente, ¿no? Y bueno, pues este gobierno pues no ha, por ejemplo, abrogado las reformas estructurales del Pacto por México, no ha abrogado la reforma laboral propatronal de Calderón del 2012, ¿ah?
Por el contrario, en este gobierno se aprobaron las sumas, ¿verdad? Que prácticamente redujeron el monto de las pensiones, de las jubilaciones a, al 50%, ¿no? Porque el salario se ha incrementado. Antes se incrementaba conforme se incrementaba el salario mínimo, las jubilaciones, ahora se incrementa de acuerdo a las sumas. Y mientras el salario actualmente se ha incrementado 200 y cacho, las sumas siguen en 100 y cacho, ¿no? Entonces, pues no es el gobierno actual realmente ahí en el mundo del trabajo se expresa cuál es su sentido, ¿no? Los primeros de mayo vemos como, el primero de mayo pasado, vemos cómo todos se sientan en la misma mesa, ¿no? Congreso del Trabajo, CTM, ¿no? UNT, Nueva Central de Trabajadores, ¿no? El CENTE, ¿no? Todo lo que antes era repudiado por los trabajadores, ¿verdad? Pues ahora este gobierno lo ha apapachado, ¿verdad? Ya les ha abierto la puerta para que sean diputados, senadores, ¿no? ¿Ah? Que se curen en salud, ¿no? Pues eso es algo lamentable porque pues es más de lo mismo, ¿no? Es un engaño, es una falta de respeto para el pueblo, ¿no? Mexicano, a todos los sectores, ¿verdad? Este gobierno, si realmente fuera progresista, debería de abrogar en forma completa la reforma educativa, debería de abrogar la ley del IVA, por ejemplo, ¿no? Consumo, debería de abrogar el ICR, ¿no? Y grabar más al capital, ¿no? Cosa que no sucede. Y bueno, pues tantas cosas, ¿no? Eh, Debería de abrogar el apartado B del artículo 123, que niega derechos colectivos a los trabajadores, ¿no? Debería de abrogar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿no? Que profundiza en la reducción de derechos, ajá, de derechos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado, federales. Y bueno, pues eso no va a suceder si los trabajadores no se dan su lugar, si los trabajadores no se organizan, ¿no? Entonces, si la tasa de sindicación es tan baja como dicen las estadísticas, de solamente el 3-4%, es decir, que 3 millones, 4 millones, ¿verdad? Pues entonces la inmensa mayoría de los trabajadores de la población económicamente activa está en la total indefensión, ¿no? Entonces se surte el aforismo ¿cómo se llama? De la política neoliberal. El mejor sindicato es el que no existe, ¿no? Para que el patrón pueda disponer libremente de la explotación de la fuerza de trabajo, pues se ocupa de que no tengan sindicatos, ¿no? Y si los hay, pues son propatronales, ¿no? Entonces el desafío que tienen los trabajadores no es, no es menor. Se ocupa de empoderarse, se ocupa de echarse una clavado a, a su organización de lucha de los últimos 100 años, ¿no? Y ver en qué momento si hubo buena organización y lucha de los trabajadores y potenciar esa lucha que pues ya no se ve mucha gente de izquierda haciendo trabajo junto a la clase, ¿no? Casi todos son ya, viven del presupuesto, ¿no? Entonces está dramática la situación. Si ustedes como jóvenes, trabajadores jóvenes, no hacen algo, pues eso se va a eternizar, ¿no? Se va a eternizar. Entonces, eh, están de la chingada las cosas, ¿no? Están de la chingada y van a estar peor si no nos organizamos, ¿no? Si no logramos verdaderos sindicatos independientes, autónomos, ejercemos obligamos al patrón público privado a verdaderas negociaciones colectivas mediante huelgas, ¿verdad? Huelgas, pues, va a estar en chino, ¿no? Por ejemplo, los maestros que tú decías, los maestros, los de la CENTE, ellos ante la imposibilidad jurídica legal y constitucional de ejercer plenamente sus derechos colectivos,
pues ejercen sus derechos al modo histórico, porque la huelga la bilateralidad antes que legales fueron históricas. Entonces, tiene la gran virtud de que negocian o han obligado al titular del Ejecutivo Federal a negociar con ellos, ¿no? Ahorita, mañana mismo va a haber un evento ahí en el Zócalo, en ese sentido, ¿no? En donde están planteando un aumento al salario, ¿verdad? Pues obviamente que, pues al poder, ¿no? Porque pues quien fija el costo de la fuerza de trabajo del sector público, pues es el Poder Legislativo Federal y el Ejecutivo Federal. Entonces quizás haya una nueva primavera como la que hubo en el 89, otra segunda primavera magisterial, no sabemos pues, pero ¿por qué? Porque la mayoría como que ya se está moldando a esta forma de gobierno. Parece ser que todo aquel que sea crítico, que cuestione, es mal visto por todos los morenistas, ¿no? Pero bueno, los maestros, yo creo que es la conciencia más avanzada que tenemos aquí y hay que apoyarlos. Es todo. Sí, definitivamente, pues siguiendo justamente ese análisis fino, pues sí, cabe destacar que desgraciadamente, pues efectivamente el movimiento social, la mayoría del movimiento social ha sido devorado, yo diría por un lado cooptado, pero la verdad es que devorado, justamente por el régimen actual. Y cabe destacar que este sí es justamente un tipo de populismo, otra vez como el de Echeverría Álvarez, o como también el populismo que se manejaba justamente en el Estado benefactor, pero como bien dice Marx, la primera, la primera pasa como tragedia y la segunda pasa como comedia, y en esta ocasión, pues vaya, ¿no? Si de por sí, pues las dádivas que llegaba a dar el régimen, en ese entonces el régimen del PRI, pues en este caso ya no son ni siquiera dádivas importantes, ya son absolutamente moronas, pero vienen a revitalizar todo el aparato de opresión, de explotación del Estado mexicano. Y además de eso, por ejemplo, justamente en lo que menciona de las sumas, sí, o sea, está, por ejemplo, fue aprobada la reforma de jubilación digna que sube de 15 a 30 días ¿cómo se llama?, del salario de pensión, pero efectivamente, tomando en cuenta también esta cuestión de las sumas, pues prácticamente pasa a quedar igual, ¿no? Pasan a quedar igual los beneficios netos. Y si se suma a eso, que por ejemplo la realidad laboral en el país es que casi el 60%, el 58, 59% de los trabajadores están en la informalidad, pues efectivamente, ¿no? Ya de ahí hablar de derechos laborales es sumamente difícil. eh, y vaya, efectivamente el presidente tiene su propia versión o su propia visión del mundo, de decir que las cosas son a su manera. Eh, Porque parece justamente esta cuestión de que, pues sí, hay muchas reformas laborales, bien vino lo de, ¿cómo se llama? Al inicio del sexenio impulsaron lo de la democracia sindical, que ya iba a estar en la Constitución, y bueno, pues efectivamente eso no frenó el neocharrismo, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, desde originalmente el gobierno del Distrito Federal, pues con López Obrador como jefe de gobierno, pues fue uno de los primeros justamente en implementar el esquema de outsourcing a nivel nacional. Entonces, partiendo de eso, ahorita esa práctica no se ha acabado en el gobierno de la Ciudad de México actual. O sea, en esta ciudad innovadora y de derechos, efectivamente, pues tienen cooptado a todo, y no hay una que se supone que los derechos son irrenunciables, pero el gobierno de la Ciudad de México aprovecha cualquier momento para hacer amenazas o intimidar a los trabajadores y que no se organicen sindicalmente, porque hay de ellos que se organicen porque entonces son enemigos Morena de la Cuarta Transformación, y entonces que no se están poniendo la camiseta, entonces son reaccionarios, conservadores y quién sabe qué, cuando pues no, absolutamente no, incluso es todo lo contrario. O sea, ese sector generalmente es el más combativo, el más congruente, el más revolucionario, el que justamente levanta la crítica y dice, pues es que, ¿qué onda?
Aquí no hay una diferencia con los gobiernos anteriores, hay una continuidad de los gobiernos anteriores que usa disfraz y que este disfraz le ha funcionado muy bien. Que veremos si este otro sexenio le funciona igual. A mi punto de vista, creo que efectivamente tal vez ahí tenemos una gran área de oportunidad, pero que justamente, pues, por así decirlo, pues, esta primera oleada de modificaciones constitucionales o de modificaciones a las leyes laborales, pues, de salario mínimo simplemente, había muchas personas que estaban absolutamente encantadas con la cuestión del salario mínimo, cuando en realidad, pues, el costo de la canasta básica, pues, en ese entonces era 3 o 4 veces el salario mínimo. Si bien hoy se ha reducido, de todos modos sigue siendo el salario mínimo actual apenas es casi ronda por una tercera parte de lo que es el costo de la canasta básica. Entonces, partiendo de eso, pues aunque suba en el salario mínimo a la velocidad que suba la inflación, pues todavía es absolutamente insuficiente para muchas de las familias mexicanas. Además de que, como ya se mencionó, pues si una buena parte de los trabajadores estamos en la informalidad o simplemente no tenemos reconocidos nuestros derechos laborales, pues vaya, o sea, comenzando por eso, más de la mitad de la población trabajadora no se va a ver beneficiada o directamente beneficiada por un aumento del salario mínimo. Y como pasa muchas veces también en cuestiones laborales, pues el problema no es tanto que esté escrito en la ley, el problema también tiene que ver con el hecho de que se cumpla. Y generalmente, pues la patronal es la primera en oponerse a cumplirla y las instituciones del Estado son pues son las alcahuetas, son prácticamente responden a un interés burgués, porque pues, a fin de cuentas, el Estado mexicano es un Estado capitalista, entonces por natura, efectivamente, o corresponde a esos derechos, corresponde a esos beneficios, a esos intereses de clase, y pues esencialmente, pues hay, ¿cómo se llama? Pues hay favoritismo, hay que se hacen de la vista chiquita, simplemente, ¿no? Una de las grandes problemáticas de los trabajadores, pues es que los juicios laborales o duran mucho tiempo o no se resuelven favorablemente. Y eso también habla de que pues no hay tampoco un interés genuino de meterle dientes y garras a una defensoría de los trabajadores, ¿no? Al contrario, hacen todo lo posible porque la clase trabajadora no tenga ninguna forma de defenderse. Justamente hace poco, pues la ley Silla, lo cual hasta cierto punto debería de ser una obviedad de derechos humanos, pues bueno, obviamente la aprobaron con unanimidad y aún así les costó trabajo pasarla a votación, o sea, vaya, o sea, estamos viviendo un neoesclavismo en donde hasta pedir agua, por así decirlo, tener agua en los lugares de trabajo, ya, eso es casi el exceso. ¿Cómo se atreven los trabajadores a pedir agua? ¿Cómo se atreven a pedir que les demos 5 minutos para ir al baño? ¿Cómo se atreven? O sea, ¿cómo se atreven a ser seres vivos casi, casi? ¿Por qué no son máquinas que simplemente producen para nosotros y no nos dejan de molestar, ¿no? Porque pues, esa es la lógica de la clase burguesa, o sea, y justamente, o sea, la ley Silla, si la ley Silla encontró trabas justamente en su aprobación, sí, justamente lo de vacaciones dignas, y cabe destacar que muchas de estas trabas fueron por parte del mismo grupo legislativo de Morena, ¿no? Ese que se supone que apoya al pueblo, que está con el pueblo y que pues obedece a los intereses del pueblo, eh, pues vaya, yo creo que tienen una seria confusión en donde pues los intereses que responden son en primera instancia obviamente los del empresariado, los del gran capital, pero sobre todo también los intereses de Estados Unidos. No cabe duda de que las grandes transnacionales son las que pues mandan incluso por sobre las comunidades, sobre los pueblos y obviamente sobre los trabajadores.
¿Cuántas empresas de minas, por ejemplo, justamente se aprovechan de la hiperexplotación laboral de minas, ¿cómo se llama? Clandestinas, que no están, que no obedecen a ninguna legislación y hasta llegan a tener, pues, cosas que se supone que creemos que solamente pasan en regímenes esclavistas o en militarismos extremos, pues tienen explotación infantil, trabajo infantil en esas minas, tienen también trabajo, ¿cómo se llama? Este, pues, trabajo indígena, despojo, porque no son en ninguna de esas cadenas tampoco le dan como tal contrato a sus trabajadores y hasta cierto punto en el mejor de los casos, pues les dejan leer su contrato 5 minutos y ya después se los quitan, ¿no? Porque de ahí en fuera, pues no, y justamente, ¿no? Además de eso hay una cuestión de acceso ahí a la información y de acceso a la justicia en donde, pues, pueblos indígenas o sectores poblacionales indígenas que a lo mejor solamente tienen, pues, su lengua materna y no tienen el español, pues efectivamente, ¿no? ¿Cómo van a firmar un contrato que está en español y cómo se van a defender en ese mismo sentido? Y entre otras barbaridades, ¿no? También, no se diga los camioneros, el consumo, que terminan justamente viéndose presionados a consumir sustancias, justamente para cumplir con las rutas de traslado, para cumplir con las jornadas, y que eso en cambio, pues vaya, ¿no? Creo que también no solamente es una reducción de la jornada laboral, sí, de entrada, qué bueno, pero ¿y dónde están los dientes? ¿Dónde están justamente los colmillos, ¿no? Para hacer que se cumpla. Eh, no se le toca, al capital no se le toca. Al trabajador sí, ¿no? Es decir, tiene que pagar la crisis, tiene que pagar todo, pero al capital no se le toca. Y no estamos hablando de la tiendita de la esquina, no estamos hablando de la papelería de la esquina, o sea, que muchas veces a la Coparmex justamente le encanta jugar con esta idiosincrasia popular de decir, no, pues es que estás afectando al que se pone los puestos en los tianguis, como si ese puestero estuviera verdaderamente representado en la Corparmex. Entonces, pues sí, que justamente de estas últimas reformas y de esta situación, ¿qué otra cosa nos podría comentar, abogado? ¿Es posible, por ejemplo, avanzar en la organización sindical de todos estos sectores y también, justamente, a lo mejor, qué reformas o qué, vaya, ¿no? Muchos sectores diríamos, pues si tuviéramos el poder, ¿qué no haríamos? Pero al menos en la lucha todavía institucional, por así decirlo, o dentro de este establishment, ¿qué posibilidades o qué podríamos realizar para en verdad tener un avance significativo en la calidad de vida de las y los trabajadores? Pues yo creo que lo fundamental es construir nuevas organizaciones que cuenten con un buen programa, un buen plan y que en un mediano plazo se planteen desplazar al sindicalismo nefasto, ¿no? Al sindicalismo corporativo, charro, ¿no? Blanco. Y entonces, pues es importante entonces, digamos, aprovechar esta reforma esta reforma y este momento, que no es tan represivo en el mundo del trabajo como lo era antes, ¿no? Antes a un sindicato, a unos trabajadores les negaban sus derechos sindicales, política y legalmente, ¿no? Por ejemplo, el sindicalismo universitario. Los sindicatos en los 70s, los sindicatos de la UNAM en los 70s, plantearon varias veces su registro para poder, digamos, ser sujetos del derecho y poder emplazar a huelga por celebración de contratos. Se los negaron.
hasta que la reforma del 80 a la ley del trabajo lo permitió, pero ya habían formado su sindicato, un sindicato blanco en la Paunam, y entonces aprovechando un momento de represión previa al sindicalismo universitario en la UNAM, disputó la titularidad al Estudam y la ganó por poca diferencia, pero les prohibieron el sindicato nacional. La ley expresamente dijo que no estaba permitido, estaba prohibido por un sindicato nacional. Eso no se ha reformado, ahí está en la ley todavía. Y bueno, el sindicalismo universitario nunca ha planteado la inconstitucionalidad de esa restricción al sindicato nacional. Entonces, cosas como esas, por ejemplo, ahora se ve que las negociaciones son por sector, ¿no? Sector cultura, sector educación, ¿no? Ciencia, tecnología, ¿no? Más o menos así veo yo que está planteado. Y sin embargo, no hay esa forma de organización, digamos, sectorial e intersectorial, no la veo yo por ningún lado, ¿eh? Entonces, por eso es que pienso yo que quizás esa sea la alternativa. Un sindicato, no solamente nuevos sindicatos en esos tres sectores que comento, en el de cultura, educación y ciencia, tecnología, sino a lo mejor incluso un solo sindicato, ¿no? Un solo sindicato, claro, o sea, las dirigencias que hay en esos sindicatos, hay algunas federaciones por ahí que siguen su propia dinámica, que dejan mucho que desear, que parecen patronales, la verdad, ¿no? Las que más, hay una federación de sindicatos de la industria automotriz que pareciera ser más o menos diferente, pero que no lo es tanto. ¿Ya? Entonces se ocupa de nuevos sindicatos y de nuevas federaciones, nuevas formas de organización distintas que puedan modificar la correlación de fuerza, ¿no? Entonces nosotros estamos pensando en un sindicato de trabajadores de todas las industrias y servicios, ¿verdad? A nivel privado y otro a nivel público, ¿no? Y que cuando se abrogue el apartado B y su ley y el 123 y su ley, pues ya se puede hacer una unificación de todos los trabajadores públicos y privados, que nunca debió de haber sido, pero el propio sistema político lo fue apartando, separando, ¿no? Hay apartado A, apartado B. Soberón quiso crear el apartado C para los trabajadores de las universidades autónomas, ¿no? Siempre la intención del poder es dividir, ¿no? Es separar, ¿no? De los trabajadores del campo, de la ciudad, del sector primario, secundario, terciario. Entonces, quizás un sindicato nuevo que agrupe que agrupe a los trabajadores de esos tres sectores, sería un buen instrumento para disputar la titularidad al sindicalismo corporativo, ¿no? Y también, bueno, quedaron muchísimos, con esto de la legitimación, quedaron muchos, ¿cómo se llama? Centros de trabajo sin contrato y sin sindicato. Se habla de que, en un principio se hablaba de que 500,000 contratos, había 500,000 contratos colectivos, y que con la reforma aparentemente se redujo a 100,000. Pero si es como decimos, lo único que pasó fue que se refuncionalizó, se adaptó el viejo sindicalismo a las nuevas reglas, entonces esto quiere decir que, que hay una oportunidad en aquellos donde no se legitimaron, que de plano fueron totalmente fraudulentos. Ya hay un repositorio que da cuenta de todos esos centros de trabajo en México, en donde esos contratos colectivos no se llegaron a legitimar. Y también da cuenta de cuáles sí se legitimaron. Entonces, una política, digamos, en un primer momento que no tendría aparentemente mayor bronca, es identificar en qué centros de trabajo de esos 400,000 que no fueron legitimados los contratos, se pudiera efectivamente organizar los trabajadores, ¿no? Pero pues para eso pues, se requiere organización política de los trabajadores y esa pues la verdad es que a estas alturas del partido yo no veo por dónde. Yo honestamente sí, luego
me decepciono a veces, porque no veo yo ese referente político, ¿no? No creo que la nueva central ni la UNT se estén planteando eso, ¿no? Que son los que aparentemente pudieran plantearse eso. La propia gente incluso está reducida nada más a consolidar lo que tiene, ¿no? No se está planteando, digamos, destacar brigadistas en todas las 75 secciones del CENTE para democratizarlas. Nunca se lo ha planteado, sino que va una inercia ahí muy lenta, ¿no? De 4 décadas, es decir, ¿no? De existencia. Y bueno, pues los que logren liderarse, como esas son la sección de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, ¿verdad? Pero son 75 secciones. Entonces, otra dinámica había que impulsar. Yo ahorita estoy trabajando con un referente de maestros en ese sentido, de crear ver la posibilidad de un nuevo sindicato del Magisterio Nacional, ¿verdad? Distinto a los sindicatos minoritarios que existen hasta ahora, porque hay como 10, 15 entre federales y estatales y de organismos desconcentrados en el sector educativo, pero uno distinto, ¿no? Que efectivamente en un mediano plazo se plantea la titularidad de las CGTs, del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo al CENTE, porque para eso son los sindicatos, para que lleguen a ser los nuevos sindicatos. Si no se plantean ser los más representativos y disputar las titularidades, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque ese sentido es el que tienen actualmente los sindicatos, que ya fueron vaciados de contenido. Con esto de la carrera magisterial, con esto de la evaluación académica, al sindicalismo del sector se le despojó de la materia de trabajo académica. Los sindicatos de las universidades y del CENTE son gestores de prestaciones. Ya no, y su esencia, que era, digamos, la administración del ingreso y la promoción, ya no la tienen. El patrón, con las reglas actuales, el patrón discrecional y unilateralmente decide quién ingresa y quién se promueve y quién conserva su empleo, ¿no? Los sindicatos son una nulidad, es tremendo ahorita. Entonces, se ocupa de ver un análisis completo de este fenómeno y ver si se puede echar a andar algo que pueda rescatar el nivel mayor de avance que tuvieron los trabajadores, ¿no? En México, ¿no? Pues yo digo que esa es la alternativa. Pues yo creo que el mundo del trabajo pues, está, digamos, abandonado por la izquierda. ¿Ah? Entonces, pues, ni modo, a los trabajadores les va a tocar que autodeterminarse por su propio bien, ¿no? por su emancipación, ¿no? Y bueno, pues para eso estamos trabajando nosotros, para, digamos, facilitar la poca o mucha experiencia que tenemos en esto, de tal manera que se les abrevie, ¿no? Que pues a lo mejor en un sexenio ya haya un buen, digamos, le damos una buena grieta al sindicalismo corporativo y blanco, ¿no? Así más o menos la veo. Sí, en ese mismo sentido creo que tenemos un gran acuerdo porque, pues sí, el sindicalismo ahorita, o sea, no solamente es una tasa baja de sindicalismo por, pues, desde la Guerra Fría y nosotros ya tenemos bastantes décadas, ¿no? Entonces, ya no solamente tiene que ver con el hecho de que muchas de las direcciones políticas o de esta conciencia social fue completamente devastada, sino con el hecho de que también ya fue implantada como tal una ideología muy reaccionaria, ¿no? Muy burguesa en ese sentido de que, no, pues entonces casi el pobre es pobre porque quiere, el trabajador está jodido porque pues, así le tocó vivir, ¿no? Casi no tiene de otra. Y la gente dice, no, pues es que pues así son las cosas, ya no nos, pues así es ya ni modo. Y, y cuando viene alguien que efectivamente pues nada más les da una migaja, pues ya sienten que les resolvieron la vida y ya sienten que, wow, cuando en realidad pues es parte del mismo juego del establishment para no caer en crisis, ¿no? Además de eso hay un contexto internacional en donde ahora, pues nos encontramos en prácticamente un abismo, en el borde del desfiladero,
en donde ya no nada más están en juego, por así decirlo, los derechos laborales. En países que más o menos se podrían juzgar de tener cierta gobernabilidad y de decirse que hasta cierto punto son democráticos, al menos reconocidos por los otros países que también se dicen democráticos, pero que pues es una forma de democracia burguesa más que nada. Pues bueno, aún así, nosotros a lo mejor hay sectores que todavía no ven directamente este problema, pero pues tenemos grandes crisis, tenemos grandes problemas, no estamos preparados para otra pandemia, no estamos preparados para otra devastación como meteorológica, como lo ha sido el huracán Otis en el sur hace unos meses en Guerrero. No estamos preparados para una serie de contingencias económicas, ambientales, sociales, políticas y demás, en donde efectivamente, ¿no? Ahorita nos está costando mucho a los trabajadores, a los más combativos, por así decirlo, pues avanzar, aunque sea 1 milímetro, pero estas condiciones adversas van a barrer casi con mucho, y no nada más de nosotros, van a barrer incluso con regímenes y estructuras políticas enteras, ¿no? Yo no me imagino al sector turístico tratando de sobrevivir en la península de Yucatán después de un mega huracán que haya devastado toda la península y que se haya llevado de paso el Tren Maya, ¿verdad? Entonces, pues partiendo de eso, simplemente, pues sí, o sea, esas grandes crisis no se están viendo. Y socialmente también hay una especie, no solamente de confianza ciega o fe ciega, también hay una especie de conformismo que mencionaba hace poco, y que en ese sentido es muy difícil levantarla de su supuesta zona de confort. Y digo supuesta zona de confort porque pues le tienen miedo a pasar de 3 huevos diarios, por así decirlo, o de 2 huevos diarios a 1, ¿no? Pero en donde lo más probable es que si no hicieran nada, tampoco también tendrían 1. O sea, si actúan, al menos tienen la posibilidad de tener 3, 4, 5, pero si no hacen nada, lo que la mayoría de la gente piensa es que va a mantener esos 3 huevos diarios, pero no es así. O sea, el decrecimiento va a continuar y justamente, ¿no? Los que pagamos las crisis somos los de abajo, así como fue en la pandemia, con una ola de despidos, con una oleada también de incumplimientos, de responsabilidades patronales, porque muchos de los trabajadores pues terminaban enfermos en el hospital. Y pues bueno, obviamente muchos de los patrones pues tenían el dinero para atenderse, pero pues muchos de los empleados ni siquiera tenían seguro social. Y gran cantidad de las personas que fallecieron aquí en el país, pues más tal vez en un cierto porcentaje sí se le debe a la mortandad instintiva, por así decirlo, o distintiva del virus, pero una gran parte pues es efectivamente pues una negligencia y una responsabilidad completamente no solamente del sistema, sino también de esta estructura de opresión del trabajo, por medio del trabajo, ¿no? De esta estructura burguesa. Entonces, definitivamente sí necesitamos una organización. Creo que es algo que tenemos que dejar muy en claro a todas las organizaciones, a toda la sociedad en general, a todo el pueblo, porque a fin de cuentas, por un lado, nadie va a representar mejor nuestros intereses que nosotros mismos. Pues el trabajador es la mejor persona que conoce sus necesidades. Entonces, pues él mismo, representarse colectivamente, sumar esas fuerzas, pues es lo mejor que puede hacer, ¿no? Ningún político de estos que efectivamente trabajan prácticamente en el lobby empresarial, pues va a defender sus intereses, ¿no?
Y aún así no es suficiente ser un trabajador mismo para defender sus intereses, porque se requiere no solamente de una experiencia de combatividad, de una experiencia de lucha, sino también pues esta cuestión de tener claro también a dónde vamos, ¿no? Dónde están los escenarios, cuál va a ser el futuro, porque si creemos también nosotros que pues ya teniendo ¿cómo se llama? A lo mejor conquistando el poder, por así decirlo, ya tenemos la tarea hecha, pues no es así, ¿no? Es uno de los grandes pasos, pero no sería el único, no sería tampoco el último, ¿no? Sino más bien uno de muchos otros muy complicados que también se vendrían después. En ese mismo sentido, creo que la liga el enlace, la relación entre un partido de los trabajadores y el sindicalismo combativo, que coincido completamente en que este gremialismo nos ha hecho mucho daño en México, parcelismo sindical, que le conviene mucho al patrón, ¿no? O sea, independientemente de que haya particularidades en cada centro de trabajo, en cada rama, en cada industria, etcétera, en cada sector, empresa, organización, lo que sea, eh, pues los trabajadores prácticamente luchamos separados en ese sentido, ¿no? Si de por sí la mayoría de trabajadores lucha lo individual, pues aún así no se resuelve o no se resuelve lo suficiente, pues luchando parcelizados, ¿no? Como es la política, de hecho, neoliberal. O sea, la política neoliberal, pues justamente parcelizó no solamente el conocimiento, parcelizó las áreas de trabajo, parcializó todo lo empezó a dividir justamente. Y eso implica que efectivamente, ¿no? Como a lo mejor los trabajadores de la agricultura van a estar pensando en cambiar la producción energética, si solamente son los trabajadores de la agricultura, no tienen nada que ver con la producción energética, o viceversa, ¿no? A lo mejor como, no sé, los trabajadores de los servicios, cómo se van a vincular con los trabajadores no sé, de restaurantes a lo mejor, o los mineros, pues porque a lo mejor no son del mismo rubro, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario trabajar justamente en esa línea de unificación sindical, independientemente de que existan o de que se produzcan varios sindicatos, y vaya, ¿no? Conseguir, creo que estas demandas de las 40 horas, la ley silla, la jubilación digna, vacaciones dignas, la verdadera democracia sindical, todas estas, pues se pueden conseguir y se pueden superar absolutamente, ¿no? Hay países que ya están discutiendo menos de 35 horas. Vaya, o sea, para ellos sería un chiste la ley silla, decir, ¿a poco a poco requieren una ley para sentarse? Pues en qué tipo de esclavismo viven, ¿no? En qué tipo de barbarismo, porque eso es un barbarismo absoluto. Entonces, pues definitivamente necesitamos eso. Necesitamos regresar la dignidad a los trabajadores, decirles o decirnos también que efectivamente, pues, a este paso no vamos a tener absolutamente nada que perder si seguimos así. Entonces, pues, efectivamente, si queremos, a lo mejor por nuestras familias, por nuestra vida, o a lo mejor habrá quienes ni por su familia ni por su vida, pero al menos por empatía, por esta solidaridad humana, obrera, que debería detenerse, porque hay trabajadores que dicen, no, pues a mí ni me beneficia, pues yo para qué. Pues no, o sea, eso lo hubieran dicho los sindicalistas de los 30 y se les hubiera hecho la boca así chicharrón. No, ni el sindicalista más institucional lo hubiera dicho. Así, por muy charro que fuera, ni ese lo hubiera dicho. Claro, al menos de dientes para afuera, nunca lo hubiera aceptado. Entonces, sí nos habla de que hay mucho trabajo por hacer, y pues eso. No sé si
quiera justamente comentar algunas otras palabras para el cierre de esta charla, que a lo mejor qué otras perspectivas hay, alguna invitación, sobre todo yo invitaría también al público, pues que si está interesado pues en alguna defensoría laboral, en conocer justamente este proyecto sindical, pues también nos mandaran mensaje, ya sea al abogado Humberto o aquí a Socialismo Extinción, y pues que pues vayamos reforzando pues ese camino, esa vía. Ahorita también, justamente en la lucha de las 40 horas, estamos tratando de pues avanzar lo más allá que se pueda, sobre todo en términos de organización de los trabajadores, que sabemos que esta situación, pues es difícil, ¿no? Es difícil que pase cualquier reforma, pero ha adquirido hasta cierto punto un apoyo social, un apoyo popular, y pues el hecho, esta cuestión de que pues hayan rupturas, justamente reacomodos en el mismo régimen, pues creo que pues las estamos tratando de aprovechar, estamos tratando de ver cómo podemos aprovechar para de ahí sacar justamente un movimiento independiente, un movimiento que luche por la dignidad laboral y que se prepare para justamente ser la viva voz de la clase trabajadora, pues en la toma de decisiones en este país. Humberto, adelante. Pues sí, invitarlos en las últimas reuniones que hemos tenido en este proyecto de sindicato intersectorial de trabajadores del campo y la ciudad, de la industria, de los servicios, de la banca, de la educación, al que le llamamos 123. Estamos planteando eventos de formación sindical cada 15 días, en donde abordaremos temas de interés de los trabajadores, de tal manera de que también, digo, es una forma también de formación política sindical, pero también como que acercarlos a un proyecto nuevo, darles a conocer este proyecto nuevo que tenemos para el sector privado, pero también el que tenemos para el sector público, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues asesoría laboral es inherente pues estos proyectos, ¿no? El sector público, de los burócratas y de ¿cómo se llama? Y de trabajadores de la industria, ¿no? Y pues eso es lo que hacemos continuamente, diario, ¿no? Casi diario. Hoy mismo tuve 2 eventos con trabajadores de industria y de maestros, ¿no? Como mañana el que voy a tener ahí en el Zócalo. Entonces, pues más o menos creemos que estamos actualizados, creemos que podemos, digamos, abreviarle a los nuevos trabajadores del sector público-privado cosas, ¿verdad? Aclararles cosas, que pues en este andar de casi 40 años, pues más o menos hemos agarrado la onda, ¿no? Hemos visto cómo es la política laboral neoliberal, ¿no? Cómo la han sufrido los trabajadores, ¿no? Entonces, los invitamos a estos espacios. De hecho, ya yo creo que la próxima semana ya estaríamos. De hecho, ya desde hoy dijimos que vamos a, digamos, primero reunirnos para hacer este programa de formación política, para ya ir identificando cuáles podrían ser los temas que serían de interés de los trabajadores y abordarlos, ¿no? Temas novedosos como esto que hemos comentado aquí, ¿no? El outsourcing, el teletrabajo, la tabla de enfermedad, la norma oficial mexicana, estos incrementos a las prestaciones, todo esto de una manera más directa, ¿no? Más puntual con los trabajadores, ¿no? Sí, incluso la inteligencia artificial también está Oh, claro que es un es fenómeno un también tema muy polémico también. Sí, entonces, pues esos temas, pues, ¿no? Que son de interés de los trabajadores, abordarlos, ¿verdad? Y hacer materiales, porque sí partimos de una idea de que los trabajadores que no conocen sus derechos, pues, no están en posibilidades de ejercerlos, ¿verdad? Entonces, hacer materiales de difusión, como producto de estos talleres, de estos eventos de formación sindical que pueden tener diverso carácter, este,
y ya, como que una cuestión permanente, ¿no? Porque pues la otra es, luego el sindicato, los sindicatos ya constituidos, como que este tema como que no le dan importancia, y sobre todo los dirigentes que no les gusta mucho la rotabilidad, ¿no? Que se enquistan en los sindicatos, ¿no? Entonces, no se desprenden de su saber, porque, pues, ¿qué tal si ya no los nombran comisionados o delegados de los comités ejecutivos, ¿no? Entonces, eso no estamos en contra de eso, ¿no? Entonces, como que esa escuela de formación sindical, abrirla a trabajos privados y públicos, para que, pues, conozcan no solamente el ABC, sino hasta la Z del mundo del trabajo entre todos, ¿no? Y que nos empoderemos para el nuevo ciclo de luchas, ¿no? En el que estamos contribuyendo, estamos participando para que se geste, ¿no? Es eso. Pues sí, pues le estaríamos ahora sí que dando difusión también a toda la información que sobre formación, defensoría laboral y todos los productos que salgan de ahí. Seguramente, pues, sí, ahora sí que en cuanto esté el cartel, pues acá lo estamos compartiendo también y colaborando también en el proyecto. Esperemos vernos mañana, seguramente nosotros ahí estamos convocando, creo que hay una hora de diferencia, nosotros estamos convocando ahí a la movilización de las 40 horas del Ángel al Zócalo a las 11 y justamente la actividad de la coordinadora es a las 10, ¿no? Ahí Es en el Zócalo. correcto. Bueno, pues ahí nos topamos. Ahí nos Sí, topamos. seguramente por ahí nos vamos a estar encontrando. Y pues eso, creo que pues a seguir haciendo promoción Muy de bien. estos proyectos. Y pues muchas gracias, abogado. Ándale, Un pues, gusto. estamos en contacto. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias.